Gracias, presidenta. Señorías, señora portavoz. Es cierto que para imponer la dictadura el régimen franquista efectuó una represión sistemática a todos los niveles, empezando por confiscación de propiedades a las familias republicanas y continuando por las depuraciones, detenciones y castigo de todas aquellas personas sospechosas de estar contra la dictadura. Es cierto que los informes elaborados durante los primeros años de franquismo demuestran que la represión del régimen podía afectar a todo el mundo e incluía todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas, incluso aquellos más íntimos. Era una espesa red de informes y denuncias en que participaban el Ejército, la Policía, la Guardia Civil, Falange, los ayuntamientos. Es cierto que, aunque las primeras víctimas de la represión fueron autoridades políticas, destacados republicanos, dirigentes políticos y sindicales, intelectuales, también fueron víctimas de la represión muchos ciudadanos que nunca habían destacado por sus intervenciones públicas. Era suficiente que alguien declarara que esa persona no iba nunca a misa, visitaba la Casa del Pueblo, había celebrado el triunfo republicano en las elecciones o era simplemente elemento significativo y contrario al movimiento nacional. Y también es cierto que durante los primeros años de dictadura, una vez terminada la guerra, Franco hace ejecutar en cualquier parte del Estado español unas 30.000 personas. Él daba el visto bueno en las sentencias de muerte. Lo admitan o no algunos, el régimen franquista estuvo entre los más represivos, fuesen democráticos, autoritarios o totalitarios de la Europa del periodo de entreguerras, y fue de hecho el más asesino en tiempos de paz de todos ellos. Como es cierto todo esto y bastante más, algo que durante muchos años fue ocultado, como es cierto todo esto y a lo largo de muchas décadas en los centros de enseñanza españoles se enseñó otra cosa, hace falta, bajo la luz de los actuales valores democráticos, eso sí, algo devaluados en los últimos 5 años por obra y gracia del PP, hace falta, como digo, transmitir a las nuevas generaciones la verdadera significación de la Segunda República, del franquismo y del antifranquismo. Dicho esto, me gustaría hacer una diferenciación entre dos planos por lo que a la memoria histórica se refiere. Por un lado está todo lo que tiene que ver con el verdadero conocimiento de los hechos, unos hechos que no deben ser olvidados de tal manera que sirvan de enseñanza para el presente y para el futuro. Unos hechos que forman parte de nuestra historia y como tales deben ser conocidos en toda su realidad y no bajo el prisma de vencedores o vencidos. En este apartado incluyo también la dignificación y reparación de la memoria de las víctimas de la represión franquista y sus familias. Pero hay otro segundo plano que tiene que ver con la superación de lo ocurrido, teniendo siempre en cuenta que superar no es ni suprimir ni olvidar, sino que tomando o sacando la enseñanza positiva que se puede extraer de todo hecho, sea negativo o no, incorporarla y avanzar hacia el futuro. Y eso tiene que ver con lo que se ha dado en llamar reconciliación nacional. Todo lo que se haga respecto al primer apartado, de acuerdo. Todo lo que suponga una ruptura de esa reconciliación y un paso atrás en la superación de ese pasado, señorías, ya tengo bastantes más dudas. Por lo tanto, justicia moral, restitución simbólica y homenaje, sí. Incorporación del conocimiento riguroso del pasado a la memoria pública, también. Buscar la confrontación de memorias, de vencedores y vencidos, no. Y yo no tengo muy claro que la anulación de la Ley 46/1997 de 15 de octubre de amnistía no suponga una confrontación de memorias, no suponga un paso atrás en la superación de ese oscuro episodio de nuestra historia. Pedimos, por tanto, la votación por puntos en los mismos términos que el Grupo Ciudadanos. En todo caso, para finalizar, alguien dijo una vez que las épocas felices de la humanidad son las páginas vacías de la historia. Estamos hablando, señorías, de una época muy poco feliz y, sin embargo, en la historia de esa época aún quedan muchas páginas vacías. Debemos llenarlas si no queremos que lo ocurrido se repita. Así lo entiende nuestro Gobierno autonómico, que ya ha creado una comisión de expertos encargada de elaborar un catálogo de vestigios de la guerra civil y la dictadura, que ha manifestado su compromiso de digitalizar esta legislatura los archivos asociados a la guerra civil, que ha elaborado un mapa de fosas comunes en colaboración con la Universidad de Oviedo, o que ha designado a una asesora técnica adscrita a la Dirección General de Justicia e Interior para gestionar la Ley de Memoria Histórica y canalizar las demandas ciudadanas en esta materia, entre otras cosas. Muchas gracias.